tema de seguridad y salud en el trabajo. Son las 18:39. Tenemos ahora una entrevista sin duda de especial interés para la ciudadanía. Está con nosotros el doctor Diego Egas. El doctor Egas es médico cardiólogo y está vinculado, está participando en el Hospital Metropolitano. Lo que ocurre es que se ha desarrollado, se ha creado el primer marcapasos en el Ecuador. Y queremos tener noticias, información sobre lo que ocurre con esto que hemos dicho en la presentación. Así que, doctor, bienvenido. Gracias por estar en Radio Quito y en Platinum, emisoras del grupo de diario El Comercio. ¿Qué noticias hay? ¿Qué nos puede contar? Adelante, le escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias la invitación. Es un honor poder estar aquí. Y efectivamente, lo que usted conversaba, hay que complementarle un poquito más la idea. Por primera vez, un marcapasos sin cables, sin electrodos, se ha implantado en el Ecuador. Ya es una realidad, es un orgullo. El primer país de la región andina en hacerlo es el Ecuador, y esto marca un hito realmente en el crecimiento de la parte de estimulación cardíaca a beneficio de los pacientes con bradicardia, con bloqueos de corazón, que es un problema que preocupa un poco frente a todo lo que estamos viviendo de la pandemia. No olvidarla, que siempre ha sido la principal causa no solo de morbilidad, sino de mortalidad a nivel mundial, no de un año y medio atrás, sino por cientos de años atrás, la enfermedad cardiovascular. Muchísimas gracias por la invitación aquí. Doctor, quiero entonces que me explique cómo funciona, porque usted dice que se trata de un marcapasos sin cable. ¿Cuál es la característica de esto que acaba de mencionar? Bueno, lo primero, lo que más atrae e impresiona es el hecho de que estamos hablando de un marcapaso del tamaño de una cápsula que comúnmente nosotros tomamos, una de omeprazol. Es un marcapasos que tiene 25 milímetros de longitud, tiene 2 gramos de peso, de volumen como tal. Entonces es un marcapasos minúsculo que no necesita conexiones con cables como son los marcapasos clásicos. Los clásicos tienen que ir con una punción por dentro del vaso sanguíneo hasta conectar al corazón, y luego eso se conecta a un generador que va por debajo de la piel. Este no, este se hace todo por un implante mínimamente invasiva, no necesita cortes de piel, simplemente se punciona, se ingresa al vaso, se deposita el dispositivo dentro del corazón y a manera de un chip este se enclava en el corazón y comanda y sirve para levantar la frecuencia del paciente. Por ahora en una de las 2 cámaras del corazón. A futuro, en corto tiempo, tendremos disponibilidad de un marcapaso de doble cámara como tal. Entonces es un avance tecnológico impresionante. Esto no disminuye los beneficios que tiene un marcapaso común. Al contrario, la batería es igual o hasta mejor que de un marcapaso común. Y las funciones son exactamente las mismas. Beneficia a muchísima gente. Solo para tener una idea, una de las enfermedades mortales dentro de la cardiología es justamente esto de las bradicardias, que son las frecuencias bajas, bloqueos auriculoventriculares, y los pacientes se benefician muchísimo de esta tecnología tan avanzada. No es para todo mundo, es para casos específicos en los cuales se requiera una indicación por riesgo de infección, porque no hay disponibilidad de accesos vasculares, porque hacen diálisis crónicamente. Para eso sirve el dispositivo. Es un gran avance ya tenerlo en el Ecuador. ¿Y cómo esta tecnología, digamos, cómo se la fue construyendo, cómo se la fue desarrollando y hasta llegar a esto que usted nos acaba de contar, doctor? ¿Cómo fue un poco el desarrollo de la tecnología de este marcapasos? Bueno, es impresionante todo lo que se ha logrado, no de tanto tiempo acá. Los marcapasos se empezaron a implantar por los años 50 y desde los años 50 hasta acá ha habido un avance tremendo. Ustedes ven que en 70 años se ha avanzado, pero desde un dispositivo que era del tamaño quizá de un parlante grande, pesado, que era un marcapaso externo, hasta lo que tenemos hoy por hoy, un marcapaso totalmente interno, de dentro del corazón. La tecnología ha avanzado muchísimo. Hemos pasado desde marcapasos que necesitaban implantarse con una aguja a través del tórax, como una especie de puñal que llegaba a topar el corazón, y a través de una manivela se le daba la energía suficiente para poder dar los latidos, hasta hoy por hoy
el dispositivo de Micra se llama, que es un dispositivo de tamaño de la cápsula, que se inyecta literalmente y se lo deja dentro del corazón. ¿Qué ha tenido que pasar entre lo uno y lo otro? Un desarrollo tecnológico tremendamente grande. Y hago siempre la comparación con mis pacientitos. Es como los primeros teléfonos o computadores a lo que tenemos hoy de las laptops, que son totalmente portátiles y a veces nos impresiona el tamaño. Lo mismo con los marcapasos, algo tremendamente gigante a lo que tenemos hoy por hoy, que cabe en la palma de la mano y es totalmente minúsculo. Entonces yo siempre digo que estos son pasos gigantes de la tecnología, del tamaño microscópico que lo tenemos hoy por hoy. Entonces es un orgullo. ¿A quién va a beneficiar? Pues a mucha gente. Realmente esto es hecho principal para los pacientes adultos mayores, aquellos que tengan necesidad porque tienen los problemas de envejecimiento de su sistema de conducción, que es una especie de cables que tenemos dentro del corazón, que van envejeciendo hasta que en el momento dado se pelan, llamémoslo así. Al pelarse baja demasiado la frecuencia y al bajar la frecuencia deja de botar la cantidad suficiente de sangre. Usted sabrá que el motor de nuestro cuerpo se llama corazón y si es que el motor se fundió porque bajó mucho la frecuencia, llega menos sangre a los tejidos y por ende puede haber un deterioro tremendo, tanto en calidad de vida como en pronóstico de vida del paciente, porque se deterioran todos los órganos. El marcapaso tiene esa función. Llega en el momento adecuado y si es que siente que la frecuencia está muy baja, pues toma la decisión de subir la frecuencia del paciente. Eso es básicamente lo que hacen y todo el desarrollo tecnológico en torno a esto, pues es tremendo porque es tener que poner una batería que antes era grande en un dispositivo de 25 milímetros. Entonces es realmente impresionante todo lo que han ganado los ingenieros. Los ingenieros, ¿este es un desarrollo de la ingeniería o qué? Siempre a la par va la parte de ingeniería en asesoría con los médicos. Un ingeniero tiene todo el conocimiento físico, mecánico, pero siempre va a necesitar un poco la recomendación del médico, saber la anatomía, la fisiología del corazón, saber las necesidades, la parte clínica, las enfermedades, siempre va a venir de parte del médico. Entonces lo interesante de todo esto es que es un trabajo en conjunto. Y no solo desde el diseño de los dispositivos, inclusive el implante. Esto no es algo de una sola persona, esto es algo de un equipo completo. Y eso es lo interesante, que en el Ecuador tengamos ya la posibilidad de tener equipos entrenados, suficientemente entrenados para hacer estos avances tan grandes de la tecnología en un país que muchas veces se lo consideraba como tercer mundo. Pero no, nuestra gente tiene el mismo merecimiento y tiene las mismas necesidades como para instalar esto. Y obviamente ya toda la parte luego del diseño, luego de que sale al mercado, se prueba, viene de parte de los médicos para los implantes. Entonces ahí nuestro equipo está muy metido en la idea de que se tiene que entrenar muy bien a todo el equipo que va a hacer un implante, porque para nosotros es realmente un proceso muy serio lo que se tiene que hacer en un implante de marcapaso. Lo hacemos todos los días de los dispositivos comunes. Estos dispositivos nuevos que están ingresando al mercado, pues es un orgullo y hay que saberlos fomentar e indicar en ciertos pacientes. Doctor, ¿se puede señalar, se puede decir, claro, depende de cada paciente, pero le planteo esto para la pregunta, para conversar, es ¿cuánto tiempo puede vivir una persona con un marcapasos? Bueno, muy buena su pregunta, Andrés. Realmente el tiempo de vida del paciente no depende del marcapaso, porque por ejemplo tenemos niños que se han puesto marcapasos y viven el resto de la vida con el dispositivo. Claro, el dispositivo tiene su vida útil, el marcapaso como tal tiene una vida, en el pasado eran en torno a 10, 12 años. Hoy por hoy llegan a 8, 10 años los marcapasos comunes y este tipo de dispositivo implantable, el Micra, llega hasta 12, 13 años. Ok, ¿qué es lo que sucede? Y su pregunta iría más o menos en ese sentido. Digamos que el niño se implantó a los 10 años y a los 20 años ya se le acaba la batería. Ok, lo que se suele hacer en esos casos es cambiar la batería del
marcapaso que se acabó y se lo reemplaza por uno nuevo. En el caso de los niños, esto es un grave problema porque fíjese que cada vez que se cambia la batería de un marcapasos hay un riesgo adicional de infección para el paciente, hay un riesgo de complicación porque ya todo el tejido se vuelve fibrótico, cicatricial, entonces es más difícil cada implante, cada cambio de generador, cada cambio de batería cuando se acaba. Entonces quiere decir que cuando él llegue a sus 50 años ya ha tenido 4 cambios o 5 cambios. Cuando llegue a sus 70 años él ya tendrá 8 a 10 cambios. Esto es grave porque cada vez que se cambia el dispositivo hay más riesgo de infección. Justamente estos marcapasos de última generación surgen en torno a eso. La batería dura mucho más. El paciente puede vivir el resto de la vida con estos dispositivos y simplemente cuando se termina la batería se implanta por vía endovascular mínimamente invasivo un nuevo dispositivo y se lo inactiva el previo. Se ha visto que el corazón responde encapsulando a estos dispositivos y volviéndolo parte de sí. Quiere decir, yo cuando se termine la batería no necesito sacarle al previo, simplemente implanto uno nuevo dentro del corazón como tal. Y así se tiene una perspectiva de que el paciente puede vivir toda su vida con estos marcapasos. Hay pacientes que lo requieren así. Doctor, en este caso puntual de este primer marcapasos que está en el Ecuador, que ha llegado al Ecuador en cable, ¿es fundamentalmente tecnología de dónde, doctor? A ver, la empresa que lo produce es estadounidense. Nació allí, bueno, tiene sus orígenes también en Europa, en Holanda, pero es estadounidense tal como funciona hoy por hoy. Esto surgió allá, la tecnología, siempre para que algo salga al mercado, estos dispositivos tan pequeños, sobre todo, al inicio uno va a tener un poco el recelo. Imagínese todo lo que pasó con esto de la pandemia y la vacunación. Para que salga al mercado, a pesar de la grande necesidad que había, tuvo cada vacuna que pasar por un proceso selectivo y de comprobación científica muy riguroso, las varias fases para salida al mercado. De igual forma estos dispositivos, yo diría con más razón estos dispositivos, tienen que pasar varias pruebas. Hay varias pruebas hechas ya clínicamente. A partir del año 2015 se empezó a experimentar y en el año 2017 se publicó la primera vez el beneficio de este marcapaso en 700 pacientes a nivel mundial en 52 centros, con lo cual se demostró el beneficio del dispositivo. Luego de ello se siguieron implantando. Hoy por hoy es una realidad en los principales continentes del primer mundo y recién está ingresando a Latinoamérica. Por eso les decía yo que luego de comprobar que todo funciona, que todo está muy bien, llega a Latinoamérica y Ecuador es uno de los pioneros en ese sentido, poder implantar estos dispositivos. Para que se hagan una idea, de toda Latinoamérica solo se había implantado previamente en Chile y hoy por hoy está Ecuador. Bueno, Puerto Rico, que es una dependencia directa de Estados Unidos, también lo había hecho si consideramos como Latinoamérica como tal, pero Sudamérica solo Chile y Ecuador, ni siquiera Brasil, ni siquiera Argentina, ni siquiera Colombia, ninguno de estos países lo ha hecho. Ecuador lo empezó a hacer porque realmente la necesidad existe y realmente estamos dando pasos gigantes en el área de estimulación cardíaca. Doctor, una curiosidad, simplemente, ¿por qué se llama marcapasos? Marcapasos, de hecho, marcapasos es un reemplazo de lo que nosotros tenemos naturalmente. A ver, me explico un poco mejor. Todos nosotros tenemos ya un marcapaso, una especie de reloj que le dice al corazón cada cuánto latir. Ese marcapaso natural, que todos lo tenemos desde el nacimiento, se llama nódulo sinusal. Es simplemente una partecita del corazón que le dice al resto de corazón cada cuánto latir. Es una especie de reloj, siendo el segundero una orden para que lata el corazón. Eso lo tenemos todo. Cuando el marcapaso o sus conexiones de alrededor, el nódulo sinusal o sus conexiones de alrededor, que se llama sistema excitoconductor, se deterioran a manera de que, como yo le digo a mis pacientitos, cuando usted tiene un cable de celular y recién lo compra, ese cable le carga en 5 o 10 minutos el celular, pero conforme pasa el tiempo ya se demora 1, 2, 3 horas. Es porque se está pelando. Exactamente lo mismo sucede. Nuestro marcapaso natural se empieza a envejecer, los cables que conectan alrededor se empiezan a envejecer, se empiezan a pelar, hasta en el punto en el cual ya no conduce, ya no carga el celular, ya no conduce esas frecuencias normales. Y en ese punto es que nosotros debemos reemplazar el
cable de carga del celular, y en nuestro caso del corazón debemos reemplazar los cables que conducen, y a eso es implantar un marcapaso externo. Quiere decir un marcapaso no natural, no común, sino más bien artificial. Eso es ingresar el reemplazo de lo que todos tenemos. Marcapasos, ¿por qué? Porque le marca el paso al corazón, le dice cada cuánto latir, cada cuánto dar el pulso para que el resto del corazón se siga contrayendo. Doctor, esta diferencia que usted señaló al principio me parece interesante que la desarrolle un poco más y la explique. La existencia de estos dos tipos de marcapasos, los unicamerales y los bicamerales. Por favor. Perfecto. De nuevo, y a mí me gusta, y le pido mil disculpas a Andrés por esto, pero me gusta mucho poner los ejemplos del día a día. Es más o menos como usted conducir su carrito en primera marcha o tener ya disponible 2 o 3 marchas. Básicamente eso. El corazón cuenta con 4 cavidades, siendo 2 de arriba y 2 de abajo. Hablar de un marcapaso unicameral o bicameral es, si yo hablo de un unicameral, solo le voy a poner el marcapaso, el estímulo, en una de las 2 cámaras, o superior o inferior. Cuando hablo de bicameral, le doy mejor coordinación, mejor fuerza, más marcha, porque le pongo tanto en primera marcha arriba como en segunda marcha abajo, y por ende el funcionamiento del corazón es bastante mejor. Hay pacientes que solo requieren una marcha, solo requieren una cámara siendo estimulada. Por ejemplo, pacientes que tengan arritmia previa de fibrilación auricular, que es la arritmia más común del mundo, o pacientes que no tengan mucha posibilidad de estimular fisiológicamente su corazón. Quiere decir que ya sean pacientes muy frágiles, pacientes demasiado añosos, pacientes que no tengan una actividad de la parte de arriba bien organizada. En esos pacientes se puede pensar en un unicameral. En el resto de los pacientes es mejor las 2 marchas porque el funcionamiento del corazón es mejor. Y usted va a decir, ¿cómo estos marcapasos minúsculos van a poder hacer lo que comúnmente se hacían con un marcapaso con un cable en la aurícula y un cable en la parte de abajo del ventrículo? Ok, resulta que la tecnología ha avanzado tanto que con esa misma cápsula de 0.8 centímetros cúbicos de 2 gramos, yo logro instalar en la parte del ventrículo, en la parte de abajo, y automáticamente el dispositivo capta la señal de la parte de arriba y la acopla a la de abajo. Quiere decir que implantando solo en un sitio, yo puedo tener el acople de las 2 cámaras. O sea, funciona como un bicameral, siendo un dispositivo que solo se pone en una cámara. Sí, eso se logra hoy por hoy con la tecnología tan avanzada que se tiene. Y eso es una realidad. De aquí a pocos meses ya tendremos esa siguiente generación del dispositivo de marcapasos sin cables. Ahora, doctor, yo le hago una pregunta desde mi ignorancia en estos temas, pero le digo lo siguiente de lo que usted está explicando. Esto de que haya un aparato, una situación externa que sea la que le está dando estas frecuencias, estas fuerzas, no le conduce al corazón a que se vuelva cómodo, digamos, a que se vuelva vago, déjeme usar mis palabras. Sí, a veces se vuelve dependiente como tal el corazón. Sin embargo, al tener ya un sistema muy deteriorado, porque cuando nosotros los médicos ya indicamos que se debe poner un marcapasos es porque ya vimos que no hay retorno, que no hay causas o tratamientos que le puedan devolver ese funcionamiento normal al corazón. Mantenerlo sería un riesgo de vida, riesgo de calidad de vida. Entonces se toma la decisión de reemplazarlo. Es más o menos, de nuevo, volviendo al común ejemplo del día a día, es más o menos como que usted ya vio que el motor está casi que fundido, que la caja de marchas ya no funciona. Seguirle forzando seguramente le va a llevar a que se dañe todo el carro. Ok, en ese momento usted tiene que tomar la decisión de cambiar la parte que está funcionando mal, y que ahora su carrito se va a acoplar y se va a volver dependiente de esa nueva caja de cambios que le va a poner, sin duda.
sin duda. ¿Pero es algo malo? No, simplemente llegó el momento en el cual hay que reemplazarlo. El corazón en todo su resto de estructura sigue funcionando tal cual. Sus válvulas, sus coronarias, su músculo cardíaco, todo funciona igual. Simplemente corregir lo eléctrico que estaba funcionando mal. Los cables o el marcapaso natural, el nódulo sinusal. Se reemplazó por uno nuevo, pero ese nuevo va a hacer las funciones tal cual el natural. Ya, una última consulta. Este marcapasos que estamos comentando, sin cable que hemos hablado, ¿ustedes lo tienen en el hospital? ¿Hay un stock suficiente? ¿Qué ocurre, por favor? Sí, a ver, generalmente se trabaja siempre en coordinación con la casa importadora para tener los dispositivos en stock. Existen en el Ecuador ya dispositivos, de hecho en las próximas semanas se está planteando hacer 3 implantes más de estos dispositivos y sí, se tiene un stock necesario y si es que nosotros vemos necesidad y crecimiento se solicita importación de más material. Generalmente esto se planifica con tiempo, entonces si nosotros vemos que ya se está acabando el stock pedimos más para que se importen y nunca haya esa falta de justamente el material como tal, que de ello dependen vidas. Y esto funciona para los marcapasos sin cables y para el material de medicina como tal. Y aquí hago un llamado. Un material de medicina es algo que puede salvar la vida. Y la gran limitación que hemos visto nosotros muchas veces en el Ecuador es que se lo trata, por ejemplo, a nivel de importaciones como que fuese un televisor. Y no es un televisor, es algo que salva vidas. Por ende, en algún momento soñamos en un país que levante todos los aranceles de importación de los dispositivos que sean para salud de las personas, porque así nosotros podemos seguir haciendo muchísimas más cosas, porque créame que es un orgullo tener a gente capacitada en este país que nada tiene que bajar la cabeza a los grandes médicos a nivel mundial, gente muy capaz, pero gente que muchas veces limita el accionar médico por cuestión de material, por cuestión de no acceso, por altos costos y demás. Entonces estamos en esa lucha, hemos dado un grande paso y ejemplo con esto de Micra y pues queremos que se siga viendo así, a la salud como una prioridad. Hemos hoy por hoy visto lo tan importante que es la salud de un país y pues que se empiecen a dar políticas de Estado para poder dar más acceso a este tipo de tecnologías a la gente como tal. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda una muy buena noticia la que usted ha dado a través de estas ondas de Radio Quito y Platino. Ha sido el doctor Diego Egas, él es médico cardiólogo del Hospital Metropolitano. La presencia ya en el país del primer marcapasos sin cable, como nos acaba de contar el doctor Egas. Muy gentil, doctor, le transmito mi afecto y respeto. Muchísimas gracias, Andrés. De igual forma, gracias por estas aperturas. Todo sea por una medicina social y humana. Gracias a todos. Gracias también. Son las 19 horas en punto.